Muy buenos días, estimados estudiantes, esperando que hayan tenido una bonita semana, una semana productiva, deseándoles que que tengan suerte en los exámenes, que todo les vaya bien. La semana anterior ya terminamos lo que es la unidad 4. Hoy vamos a dar inicio a una nueva unidad, ¿sí? Entonces, en esta semana vamos a dar inicio a la unidad 5, que es la cinética y el equilibrio químico, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver acerca de la rapidez de la reacción, ley de rapidez, la catalasis, equilibrio químico, la constante del equilibrio K, equilibrios heterogéneos, equilibrios múltiples y los principios de Chatelet, ¿sí? Pero en esta semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a centrar en lo que es la rapidez de la reacción y la ley de la rapidez, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Vamos a ver acerca de la cinética y el equilibrio químico. Para ello, vamos a ver el primer tema que es la rapidez de reacción. Decimos que en la cinética química algunas reacciones químicas se producen en menos de 10 elevado a la menos 6 segundos, mientras que otros requieren días, años o son prácticamente imperceptibles. Imperceptibles. La parte de la química se trata de aspectos relacionados con la velocidad de las reacciones en la cinética química y estas nos ayudan a qué? A medir la velocidad de las reacciones, nos ayuda a investigar las etapas o fases en las cuales transcurre una reacción, es decir, vamos a buscar el mecanismo de reacción. También que nos dice que estudia factores que pueden influir en dicha velocidad, ¿sí? Estudian que pueden en dicha velocidad. La velocidad de reacción expresa la rapidez con la que se transforman las sustancias de una reacción química. La velocidad de la reacción es la cantidad de reactivos que desaparecen por unidad de tiempo o bien la cantidad de un producto se produce de forma por una unidad de dicha reacción, ¿sí? Es decir, vamos a tener el sodio más el cloruro, más el cloro, perdón, que vamos a diluirlo por decirlo así. ¿Y qué es lo que hace? Va a ser una reacción, ¿sí? Tenemos de tono azul, el otro tenemos de otro color y esto que se va a unir y se va a formar una reacción. ¿Qué nos dice? Teoría de las reacciones químicas. Para entender por qué hay reacciones lentas o reacciones rápidas y por qué ciertos factores son capaces de modificar la velocidad de las reacciones. Conviene conocer qué sucede con las moléculas de las sustancias cuando reaccionan, ¿sí? Eso sería lo que es la teoría de la reacción química. ¿Y qué nos dice la teoría de la colisión? Nos dice que Lewis y otros químicos pusieron la teoría en el año 1920, basándose en la teoría cinética molecular. Esta teoría afirma que una reacción química se produce como el resultado de un choque de dos o más moléculas, ¿sí? No todos los choques se dan a una reacción, solo son choques eficaces, es decir, se producen en los productos aquellos en los que los choques se dan de manera ineficaz y de manera eficaz, ¿sí? Vamos ahí. ¿Qué nos dice? Las moléculas tienen la energía cinética suficiente para que se rompan algunos enlaces. A la energía mínima necesaria le denominamos energía de activación. Las moléculas chocan con la orientación adecuada y si no es así, la reacción no se produce, aunque las moléculas tengan la energía de activación necesaria, ¿sí? Es decir, acá no va a haber eficacia, pero acá sí va a haber eficacia,
¿sí? Vamos a ver qué nos dice la ley de la rapidez. En teoría del estado de transición, nos dice que constituye una modificación importante en la teoría de las colisiones y está expuesta desde el año 1935 por un químico, perdón, Ehrlich. Dice, supone que las moléculas de reacción que chocan eficazmente quedan unidas momentáneamente y forman un compuesto inmediato llamado complejo activo o complejo de transición. Este estado de transición está constituido por moléculas reaccionantes que han roto por parte sus enlaces y están formando otros nuevos. Nos dice que la energía de activación es la energía necesaria para formar complejos activados. Estas características tanto en las reacciones endotérmicas como en las exotérmicas. Para ello vamos a ver cada una de ellas, cuál es la reacción exotérmica y cuál es la reacción endotérmica, ¿sí? Vamos a ver. Tenemos en la reacción exotérmica, ¿qué nos dice? Tenemos la energía y tenemos el desarrollo de la reacción. Es decir, vamos a tener reactivos en los cuales la energía se va a activar, ¿sí? Pero esta va a llegar a un punto que sería un complejo activado y va a bajar, sería la energía desprendida, ¿sí? Y juntos forman unos productos, ¿sí? Cuando está de bajada, por decirlo así. Eso sería la exotérmica. Ahora, ¿cuándo es la reacción endodérmica? Igual, tenemos la energía y tenemos el desarrollo de la reacción. Partimos de reactivos, tenemos la energía de activación que sube, esta a su vez, ¿qué nos dice? Que la energía es absorbida. En este caso es absorbida y ¿qué es lo que hace? Al momento de desprender, ¿qué es lo que hace? Los productos van a subir, ¿sí? Es decir, va a absorber energía. A diferencia de la exotérmica que nos hace que la energía se va a desprender, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Existen factores capaces de variar la velocidad de una reacción para analizar que hay que diferenciar entre los sistemas homogéneos y heterogéneos. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la tabla en donde tenemos lo que son las reacciones o el sistema, tanto homogéneo como heterogéneo. ¿Qué decimos? La reacción se produce en todo el volumen de una mezcla, cuando es homogéneo, ¿sí? Vamos a tener un vaso, por decirlo así, y esto lo vamos a mezclar. ¿Y qué es lo que va a pasar en la heterogénea? La reacción se produce por interfaces, es decir, vamos a tener por un lado el primer compuesto, por decirlo así, y en otro vaso vamos a tener el segundo, ¿sí? Y dentro de eso se va a formar la reacción. Vamos a hablar de lo que son las velocidades de la reacción. ¿Qué decimos de las velocidades? Que algunas reacciones químicas, como les decía anteriormente, unas pueden ser tanto rápidas y otras pueden ser como lentas, ¿sí? No todos van a actuar de la misma manera. Va a ser dependiendo su velocidad. Entonces, ¿qué nos dice? Forman casi instantáneamente a temperatura ambiente, mientras que otras suelen suceder lentamente en otras condiciones. Para ello, ¿qué nos dice? Tenemos la reacción rápida, como les mencioné, y tenemos la reacción lenta. ¿Qué nos dice de la reacción rápida? Es la precipitada de cloruro de plata que al mezclar nitrato de plata y cloruro de sodio se produce instantáneamente, ¿sí? Va a haber una reacción instantánea.
¿Qué pasa en la reacción lenta? ¿Qué nos dice? La oxidación de hierro es una reacción lenta, es decir, cuando tenemos alguna disolución, le ponemos, como lo ponía en el ejemplo anterior, le poníamos un clavo, ¿qué es lo que hace? Se va poco a poco haciendo lo que es la oxidación. No es que se hace de inmediato, ¿sí? Entonces le consideraríamos reacción lenta. La velocidad de reacciones se presenta en la rapidez cuando se tiene en lugar de la transformación química de la sustancia, los reactivos en otras distintas a los productos. A su vez vamos a tener una velocidad media, ¿sí? Que dice, en toda reacción con el transcurso del tiempo se consumen los reactivos, a la vez que forman los productos. Este hecho es en base para definir lo que son magnitudes de velocidad media y reacción en las reacciones homogéneas entre gases o entre reactivos de disolución. Supongamos que la resolución homogénea va a ser A por A mayúscula más B minúscula por B minúscula y tendríamos como resultado C minúscula por C mayúscula más D minúscula por D mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la velocidad de esta reacción puede expresarse en función de la disminución de las concentraciones de reactivos, tanto en los reactivos A como en los reactivos B, ¿sí? Es decir, vamos a tener menos delta de A sobre delta de T y menos delta de B sobre delta de T. O el aumento de concentración de los productos C y D de un intervalo, es decir, vamos a tener delta de C sobre delta de T y delta de D sobre delta de T, ¿sí? Para que todas las reacciones citadas sean equivalentes, debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? ¿Qué nos dice? Por cada A de mol por el litro menos 1 de A se consume. También desaparece B del mol por L menos 1 de B, mientras se produce C de mol por L menos 1 de C y D de mol por L menos 1 de D. Por ello, hay que dividir cada variación de concentración por su correspondiente de coeficiente estequiométrico. Como A y B disminuye, sus variaciones son negativas, mientras que las variaciones de C y D son positivas, ¿sí? Entonces, podemos decir que al colocar el signo menos que vamos a tener delante de las variaciones, los reactivos con el objeto de la expresión. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la velocidad de la reacción va a ser igual a menos 1 sobre A minúscula. Todo eso vamos a multiplicar a delta de A sobre delta de T, igual a menos 1 sobre B minúscula por delta de B y todo esto sobre delta de T. Esto a su vez va a ser igual, como nos dice, esto va a ser positivo, tanto C y D va a ser positivo. Entonces va a ser a 1 sobre C, todo eso que multiplica a delta de C sobre delta de T, igual a 1 sobre D, todo eso que multiplica a delta de D sobre T, ¿sí? Eso sería en sí la forma. ¿Qué nos dice lo siguiente? Para determinar la velocidad media, la reacción entre el cloruro de hierro, de yodo y el hidrógeno en estado gaseoso tiene lugar según la ecuación.
Entonces, esto sería lo que es la ecuación, ¿sí? ¿Qué nos dice? Su velocidad puede determinarse mediante cualquiera de las siguientes expresiones, como ya se les dijo anteriormente, ¿sí? Vamos a tener la velocidad va a ser igual a todo, sería delta de yodo por cloro, todo esto sobre que es 2 delta de T igual a menos delta de hidrógeno 2 sobre delta de T. Todo eso más delta de yodo 2 sobre delta de T. Sería más delta de hidrógeno por el cloro sobre 2 delta de T. ¿Sí? Para ello vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, vamos a ver el ejemplo que nos pone. Observa cómo varían las concentraciones de reactivos y los productos cuando la reacción inicia con 2000 moles por litros de yodo y cloro, sería cloruro de yodo, perdón, y 1000 moles por litros de 2 de hidrógeno a 230 grados. ¿Sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la tablita que sea del tiempo, la tablita del yodo, que serían los moles por litros, el hidrógeno y la velocidad, ¿sí? Es decir, que cuando equivale 2000, ¿cuánto va a equivaler? Va a valer 0 tiempo, el hidrógeno va a valer 1000 y la velocidad va a ser a 0,32,6. Entonces, ¿qué nos dice? La tabla muestra los valores obtenidos experimentalmente. La velocidad de la reacción y la reacción disminuye la concentración de hidrógeno. Se obtiene restando dos concentrados de hidrógeno 2 y dividiendo el intervalo correspondiente. ¿Sí? Es decir, a partir de la tabla de datos calculamos la velocidad media de la reacción. Es decir, tenemos 2 de cloruro de yodo más 2 de hidrógeno, tenemos un yodo, 2 de yodo más 2 de hidrógeno y cloro, hidróxido de cloro, entre el tiempo de 5 y un tiempo de 6 y entre el 6 y el tiempo de 10. ¿Qué nos dice? Determinemos el valor de la velocidad media a partir de la variación de la concentración de hidrógeno 2 en cada intervalo mediante la expresión. Vamos a tener la velocidad va a ser igual a delta de hidrógeno 2 sobre delta del tiempo. Todo eso igual a menos hidrógeno 2 menos hidrógeno 2 de base 0, todo eso sobre delta de tiempo. Entonces, ¿qué nos dice? Para el intervalo comprendido entre el 5 y el 6, la velocidad media es, vamos a ver, tenemos la velocidad media va a ser igual a 2,093. Tenemos 2,093 cuando vale 6, ¿sí? Es decir, el hidrógeno está en 2,96. Cuando esté un tiempo de 6, ¿qué nos dice? Menos 0,328.
cuando equivale a 5, equivale el hidrógeno a 0,32, 328, decirlo así, moles por litros. Todo esto sobre el tiempo, que sería 6 menos 5, va a ser igual a 0,035 moles por litros y por S, ¿sí? Por segundos. Ahora dice, para el intervalo entre 6 y 10 segundos, obtenemos las siguientes velocidades. Nuevamente, vamos a coger 0,26, que cuando vale 10, equivale a 0,206, menos, nuevamente, como ya tenemos el intervalo de 6, que vale a 0,293 moles por litros. Todo eso sobre sería 10, que era el segundo, menos 6, es igual a 0,21 moles por litros y por segundo, ¿sí? Entonces ese sería el cálculo por el tiempo. Sería la velocidad media. De estos datos expuestos deducimos de esta conclusión: la velocidad media de la reacción no es tan constante, sino que varía según el intervalo elegido. Esta sería en el primer caso, no varía mucho. Para los intervalos de tiempos iguales, la velocidad media es proporcional elevada al comienzo de la reacción y va disminuyendo gradualmente hasta llegar a ser nula cuando la reacción sea completa, ¿sí? Eso sería en cuanto a la velocidad media. Ahora vamos a ver lo que es la velocidad instantánea. ¿Qué decimos de la velocidad instantánea? Es la reacción de un momento determinado, ¿sí? Para esta reacción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular determinándola a partir de la velocidad media en un intervalo tan pequeño como queramos. Para la reacción teórica tipo, a la velocidad instantánea la expresamos mediante cualquier forma. Es decir, vamos a expresarla de esta forma, ¿sí? La velocidad instantánea la expresamos mediante la derivada de concentración respecto al tiempo y los reactivos o de una reacción dividida correspondiente a coeficientes estequiométricos, ¿sí? Es decir, para poder entender, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a ver el ejemplo que nos dice. La curva que muestra la variación de hidrógeno 2 con el tiempo para la reacción. Tenemos 2 de cloruro de yodo, más el hidrógeno 2 va a ser igual a yodo de base 2 más 2 de hidróxido de cloro, ¿sí? Si trazamos las tangentes en los instantes tanto del tiempo igual a 0 segundos y el tiempo de 3,5 segundos. ¿Qué dice? Observamos estos casos de la pendiente negativa. Podemos observar la velocidad instantánea entre 3,5 segundos por la velocidad media entre el 3 segundos y 4 segundos. Es decir, la velocidad media va de 0,062 moles por litros y por segundos, es decir, en esta década, ¿sí? Para ello tenemos la variación de la concentración de hidrógeno en esta tablita. Cuando es negativo, cuando está en cero,
¿Qué es lo que pasa cuando está en 3,5? ¿Cuál va a ser la velocidad eh, instantánea? Va a ser de 0,062 moles. ¿Sí? Vamos a ver la ecuación de la velocidad que nos dice. La velocidad de las reacciones homogéneas se centran en el análisis de la reacción, ¿sí? Que existen entre la velocidad y la concentración de sustancias que reaccionan a una temperatura dada. Es decir, comprobamos experimentalmente que existe una proporcionalidad directa entre la concentración inicial, tanto del nitrógeno 2 y el oxígeno 5, que denominaremos nitrógeno 2, oxígeno 5 de base cero, y la velocidad inicial de la reacción, así cuando el nitrógeno vale 2, el oxígeno 2 de base cero va a ser igual a 0,08 moles por litro, ¿sí? La velocidad de la reacción es doble cuando el nitrógeno equivale a 2, el oxígeno 2 de base cero, y sería igual a 0,04 moles. Es decir, la velocidad inicial va a ser A el potasio por el nitrógeno 2 y oxígeno 2 de base cero. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular o vamos a despejar K, que nos dice, va a ser igual a la velocidad inicial, todo eso por el nitrógeno y el oxígeno, que equivale a de base cero. Y tenemos como resultado que equivale a 5,2 por 10 menos elevado a la menos 3 por segundos elevado a la menos 1. Este valor de la constante K nos permite deducir cuando la velocidad inicial de esta reacción está a la misma temperatura de cualquier concentración inicial, ¿sí? Determinaremos la velocidad cuando la concentración es de 0,9 moles por litro. Calculemos cuál es la concentración inicial de la velocidad. Es de 6,24 por 10 elevado a la menos 4 moles por litro y esta por segundo. Entonces tendríamos igual a el nitrógeno de base 2 o 5 sobre 2 va a ser igual a la velocidad, todo eso sobre K, ¿sí? Como ya teníamos los valores, tenemos que K equivale a 5,2 por 10 elevado a la menos 3 sobre segundos. Y tenemos que la velocidad equivale a 6,24 por 10 menos 4 moles por litros menos 1 y por segundos elevado a la menos 1. Hacemos la respectiva división y tenemos que equivale a 0,12 moles, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Para la descomposición, tanto del nitrógeno como del oxígeno, podemos calcular la velocidad de la reacción en el momento en el que tanto el nitrógeno como el oxígeno vale 0,010 moles por litro, utilizados en la expresión obtenida de la velocidad inicial y manteniendo el mismo valor de K, es decir, la velocidad instantánea de la reacción va a ser igual a K por el N de 2 y O de 5. La expresión anterior, N2 o 5, representa la concentración de reactivos en cualquier momento de la reacción. Entonces, para calcular la velocidad instantánea de reacción, va a ser igual a, como ya teníamos, que equivale a 5, déjenme señalarlo, a 5 por 10, colocamos 5,2 por 10, todo esto por, tenemos que equivale a 0,010 moles. Eso va a ser igual a 2,2 por 10 elevado a la menos 5 moles por litro y por segundo.
Como veremos, este valor es menor a la velocidad inicial cuando el N2 y O5 equivale a 0,69 moles, ¿sí? Es decir, a lo que teníamos anteriormente que era, perdón, acá está, que era 0,69 moles, ¿sí? Esa sería la inicial. En general, para una reacción de tipo A minúscula por A mayúscula más B minúscula por B minúscula más lo que venga, lo que tengamos, va a ser igual a C minúscula por C mayúscula más D minúscula sobre T mayúscula. La velocidad de la reacción en cualquier momento viene dada por la ecuación o por la ley de la velocidad, ¿sí? Es decir, tanto la ecuación de la velocidad o la ley de la velocidad reacciona a la velocidad instantánea, ¿sí? En el momento dado, en la concentración de reactivos de ese momento. Es decir, V va a ser igual a la velocidad constante de la reacción, todo eso igual acá que representa la constante de la velocidad. A y B va a ser la concentración de molares reactivos en el instante dado, ¿sí? Y X y Y va a ser el exponente calculado de forma experimental. Para ello, ¿qué nos dice? Vamos a ver el orden de la reacción, ¿sí? Vamos a ver el orden respecto a los reactivos que nos dice que es el exponente al que se eleva la concentración de esta ecuación, ¿sí? Y el orden global en sí de la ecuación, ¿qué es lo que va a hacer? Es la suma de los exponentes a los que están elevados la concentración de los reactivos de la ecuación, ¿sí? Es decir, en la reacción respecto al reactivo, que es el exponente al que se eleva la concentración, ¿sí? ¿Y qué va a ser el orden global? Esta es la suma de los exponentes, ¿sí? Los órdenes se calculan mediante el método de las velocidades iniciales. Para reducir el orden de la reacción respecto al reactivo, podemos seguir esta sencilla recta que nos dice, regla, perdón. Si multiplicamos la concentración de reactivo A por un factor F y la velocidad de la reacción aumenta en un factor F de exponente X, la reacción que tiene orden X respecto al reactivo A. Por ejemplo, si al multiplicar la reacción A por 2, por 3 y por 4, la velocidad queda multiplicado respecto por 2 de base, 2 exponente 1, 3 exponente 1 o 4 exponente 1. La reacción es de orden 1 respecto al reactivo A. Si al multiplicar la concentración A por 2, por 3 y por 4, la velocidad quedaría multiplicada respecto por 2 elevado a la 2, 2 elevado, perdón, 3 elevado a la 2 o 4 elevado a la 2. La reacción es de orden 2 respecto al reactivo A. Para ello, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a seguirnos de la tabla de demostración para los cálculos particulares. Es decir, vamos a tener una reacción, cuál va a ser la ecuación de la velocidad, cuál es el orden respecto a los reactivos y cuál es el orden global, ¿sí? Es decir, vamos a tener en una reacción de 2 por el nitrógeno 2, oxígeno 5 y va a ser igual a 4 N por O2 más O2. ¿Cuál va a ser la ecuación de la velocidad? Va a ser igual a la velocidad igual a K por N2 y O5. El orden respectivo
a los reactivos va a ser de orden 1, ¿sí? Respecto a lo que es el nitrógeno y el oxígeno. ¿Y cuál va a ser el orden global? Va a ser igual 1, ¿sí? Y así sucesivamente de cada reacción. Va a tener su ecuación, su orden de reactivos y su orden global. Por ejemplo, dice, supongamos que una reacción hipotética A más B va a ser igual a 2C, cuya ecuación de velocidad es B igual a K a B al cuadrado. Determinemos el orden de la reacción respecto de cada reactivo y de orden global. Y B nos dice si la concentración inicial de A es igual a 1,0 moles y B a 1,0 moles. Deduzcamos cómo afectaría la velocidad de la reacción duplicar la concentración inicial de unos reactivos manteniendo constantes la de otros. Entonces tenemos que el orden respecto a A va a ser igual a 1 exponente de A. El orden respecto de B va a ser igual a 2 exponente de B. Y el orden global de la reacción va a ser igual a 1 más 2 igual a 3. Sustituyendo la ecuación de la velocidad, vamos a tener que A es igual a 1,0 moles, que ya lo pusimos acá, y B igual es a 1,0 moles. Entonces la velocidad 1 va a ser igual a K por 1,0 por 10 por 1,0 elevado al cuadrado igual a K. Y para A va a ser igual a 2,0 moles, va a ser la velocidad 2 igual a K por 2,0 por 1,0 elevado al cuadrado, va a ser igual a 2K. Y así sucesivamente vamos a tener tanto A como B, vamos a tener el primero K y el segundo va a ser 4K. Dice. Cuando duplicamos A manteniendo constante de B, la velocidad se duplica ya que la velocidad 2 es igual a 2 de la velocidad 1. En general, si la reacción del orden 1 respecto a un reactivo A, al multiplicar A por el factor F, la velocidad queda multiplicada por el mismo factor. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el otro? Cuando duplicamos B manteniendo la constante A, la velocidad se cuadruplica, ¿sí? Es decir, la primera tenemos K y tenemos a 4. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a 4 sobre la velocidad 1. Que nos dice, en general, si la reacción de orden 2 respecto con el reactivo B, al multiplicar B por un factor F, la velocidad queda multiplicada por F, ¿sí? Eso sería todo, mis estimados, en cuanto a lo que es se me fue. En cuanto a lo que es la rapidez de la reacción y lo que es la ley de la reacción, ¿sí? Cualquier duda que tengan, no se olviden, me escriben para yo poderles ayudar, ¿sí? Que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho y suerte en las tareas.